Bien, continuamos en este caso hablando de pandemia y para eso ya está en nuestros estudios nuestros columnistas. Buenas tardes, doctor Zagarese, ¿cómo le va? ¿Cómo está Romina? ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, doctor Méndez. ¿Cómo le va Romina? ¿Cómo le va Vanessa? ¿Cómo está, doctor? Romina y Vanessa. Doctor López, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, hablamos de pandemia, doctor Méndez Uriburu. ¿Cómo analiza usted este momento? Bueno, este momento, ya hemos dicho, la pandemia es una película en la que hay muchas fotos, es como aburrido porque siempre tratamos el tema, es un monotema. De todas formas, siempre nosotros tenemos presente lo que va a ser la ola que es la cúspide de la ola, que es lo que nosotros tememos. Da la impresión, por cómo se vienen moviendo las curvas desde fines de marzo, primeros días de abril, que estamos ya en el inicio de la ola. Ya la subida va a ser brusca y va a ser geométrica en estos días. Los resultados de esta semana que hemos tenido de receso no se los va a ver todavía y nadie sabe cómo van a salir. Pero lo que sí, si nosotros viéramos las curvas de lo que fue el 2020 y de lo que está haciendo en el 2021, en este momento estamos entrando en un periodo que se lo podría comparar con fines de agosto del año pasado, cuando empezó un crecimiento exponencial del virus hasta el 31 de octubre, hasta el 30 de octubre, y de allí empieza a caer de nuevo. Bueno, en este momento estamos iniciando el ascenso, y el ascenso se haría hasta fines de junio. De allí comenzaría a descender. Siempre los ascensos son más bruscos que los descensos. Los descensos son un poco más leves. Ahora, el tema es que el año pasado, cuando nos agarró el pico de la ola, nosotros teníamos todavía un sistema sanatorial y hospitalario que estaba en buenas condiciones, que no sabíamos cómo iba a responder, que respondió bien, pero este año el pico de la pandemia nos va a tomar en posiciones totalmente vulnerables. Nosotros estamos entrando en la ola con los hospitales llenos, con los sanatorios llenos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cautos, tenemos que no dejar de vivir, debemos trabajar, debemos participar de la vida social, pero con recato, con cuidado, con responsabilidad, tratando de estar con el cantito de siempre, barbijo puesto, distancia social, no aglomeraciones, preferentemente espacios abiertos, y creo que se la va a superar bien, y se la tiene que superar como sea, y a la pico de la ola se lo supera. Así que ahora estamos entrando y vamos a tener en estos días ya noticias que van a ser demasiado difíciles de interpretar. Doctor, y con respecto a las vacunas, ¿va a haber vacunas para todos? ¿Qué opina usted? Es un tema muy complejo. Se dice que el buen manejo de la pandemia se debería realizar en base a 3 columnas, que es comunicación, testeo y vacunas. Los 3 pilares en la Argentina están mal manejados. No ha sido exitoso el manejo de la pandemia, ni mucho menos. No ha sido exitoso en el país, no ha sido exitoso en Tucumán. Se pueden arguir una serie de situaciones que no teníamos experiencia, pero esto no funciona. Vacunas. Nosotros tendríamos que tener
más del 60% de nuestros conciudadanos vacunados a esta altura del partido. Estamos muy lejos de esa cifra. No han llegado vacunas suficientes, están llegando de a pucho, con un mal manejo de la comunicación de cómo se produce eso. Porque que si Pfizer sí, que si Pfizer no, que por qué sí, que por qué no. Y los argumentos que damos son argumentos vagos, argumentos que no tienen sentido. Bueno, me trataban muy mal, me ponían en una situación muy incómoda. No, acá nosotros tendríamos que hablar de números, tendríamos que hablar concretamente de qué cosa me ponía en una situación incómoda. Y de los testeos, ni hablemos. Entonces, nos va a tomar con los hospitales llenos, nos va a tomar con un mal manejo general de la pandemia y bueno, no esperemos que nos vaya bien, pero tenemos que soportarla y tenemos que llevar adelante todo este proceso. Seamos responsables nosotros de nosotros mismos. Ya hemos visto que el Estado no lo pudo hacer. Bueno, nos cuidemos, nos mantengamos reservados y adelante. Bien. Un par de meses difíciles. Doctor Zagarese, ¿cuál es su reflexión esta semana? El tema este de la pandemia realmente es el tema preocupante y excluyente. Yo creo fundamentalmente que todo el problema reside en que no se ha sancionado con dureza a los integrantes de todas las fiestas clandestinas que hubo en el país. Ese fue el núcleo principal. Y al no haber sido sancionado, fíjese, hubo países que hasta estado de sitio, toque de queda, acá no se pudo hacer nada. Ese odio antivirus que hubo de toda una parte de la sociedad impidió totalmente, porque si las fotos de quienes intervinieron en esas fiestas clandestinas hubieran sido publicadas, hubieran sido con nombre y apellido, porque eso significaba la defensa de la sociedad. Entonces ahora está todo colmatado. ¿Por qué? Porque todos estos que no saben vivir ni quieren vivir en sociedad, entonces están ocupando todo eso porque no les importó nada. Entonces viene y dice, mire, nos estamos quedando sin cama, pero ¿cómo nos va a quedar sin cama si toda esta gente que tendría que empezar a pagar? Porque ellos mismos fueron autores de eso. Y la gente que se portó bien, realmente acudir a la salud pública, que ahora está colmatada. No solamente el tema de las camas, el personal médicos y enfermeras, es tremendo el desgaste psicológico que están teniendo. Entonces ese es el punto que tendría que haberse apuntado, pero acá es imposible porque enseguida salen a las calles a gritar lleno de odio. Acá no hay un acompañamiento hacia el Estado, que es el que tiene que manejar esta pandemia, del resto de la sociedad. En otros tiempos hubiera dialogado Alfonsín con Luder, hubieran dialogado políticos en serio. Esto no, vienen, le gritan esto, que las vacunas, que esto, que Pfizer. ¿Cómo? Hasta Patricia Bullrich salió a denunciar que había pedido coimas, que habían pedido coimas para la Pfizer. Y entonces Pfizer mismo tuvo que salir a desmentir que nadie le había ofrecido nada, nadie le había pedido nada, nada de nada. Ayer el presidente de la Nación fue a tribunales a presentar una denuncia contra eso. Entonces, ¿cómo se puede, en medio de la pandemia, tanto odio? Ese es el tema. Y entonces, y a los que concurren a fiestas clandestinas, sea quien sea, hay que castigarlos severamente. Entonces, crean alojamientos especiales para individualizarlo, porque si no, en la cola está el mismo, el pobre ciudadano que se contagió sin querer y los que quisieron contagiarse acudiendo a esas fiestas. Entonces, es el tema fundamental que se tendría que haber diferenciado. Doctor López, ¿qué tema hemos preparado para el día de hoy? El gran tema es la pandemia. En este programa, yo dije, no por ser un iluminado, sino porque leo La Nación y leo diarios alemanes y diarios europeos todos los días de mi vida. En Europa tenemos una película que la vemos anticipadamente de 9 meses. Una Europa absolutamente cerrada, una Europa en donde no hubo educación, porque todo se cerró, en donde hubo estado de sitio, y a quienes intentaron oponerse,
hemos visto cómo fue en Berlín la cosa, cómo actuó la policía en cada país en donde intentaron hacer política con esto. Yo digo, los argentinos todos los días tenemos que agradecer que en el gobierno esté Alberto Fernández y sea vicepresidente Cristina Kirchner, porque la posición de Macri y de los que hoy critican cómo está manejando la política el país, era la inmunidad del rebaño. Macri lo llamó Alberto Fernández y tal como Boris Johnson lo planteaba, el planteo fue que se mueran todos los que se tengan que morir hasta que lleguemos al 70% del contagio y se produzca la famosa inmunidad del rebaño. Hoy Boris Johnson está bajo proceso parlamentario, Bolsonaro está bajo proceso parlamentario, porque esto es una locura. Desde el momento que se satura el sistema de salud, se mueren todos los que necesitan oxígeno. En Argentina hubo ayer, o antes de ayer, 41.080 contagiados. En Tucumán se murieron 10 personas solo en Aguilares en 2 días. Los muertos de ayer eran 18. Tenemos 3 hospitales bajo código negro. Entonces ya tenemos que hablar con claridad y tenemos que tomar partido. Lo dijo, no lo dije yo, lo dijo Lilita Carrió. Muchachos de Juntos por el Odio, no usó esa palabra, el contagio y la muerte. Dijo, no es la doctrina de cuanto peor mejor. O sea, porque aquí lo que se está queriendo es promover que haya muchos contagiados, que colapse el sistema y haya muchos muertos porque creen que eso los va a beneficiar electoralmente. ¿Cómo puede ser que la reta se esté planteando la presencialidad en la educación con el nivel de contagios y de muertos que tenemos y hacia dónde vamos? Es una locura. Lo hemos visto con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, o sea, ¿cuál es la oferta que hay de vacunas? Es 6 veces menor a la demanda. O sea, hay una demanda 6 veces superior a la oferta. Entonces, esto está pasando en todo el mundo, excepto en las grandes potencias. Solo hay precontratos, de los cuales se van cumpliendo con cuentagotas. Tomemos partido porque unos están con la muerte y otros estamos con la vida. Gracias, doctor. Doctor Méndez, ¿quiere agregar algo? Sí, yo creo que nadie está con la muerte. Yo creo que nadie está con la muerte. Creo que la oposición tiene culpas en todo esto, pero la culpa en este momento, desgraciadamente, les guste o no les guste, es del oficialismo. Porque el que tiene que convocar a las distintas fuerzas para que colaboren es el oficialismo. El oficialismo no tiene un discurso antigrieta. Muchísimas gracias, doctores, por venir. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida continuamos en Primer Plano.